¿Qué tal? Muy buenas noches. Séptimo día de campaña electoral en Andalucía, que además ha sido el último día para solicitar el voto por correo. Quien ya no lo haya formalizado ya no podrá hacerlo. En cuanto a la agenda del día de este jueves, esta mañana el protagonista principal ha sido el tren y las reivindicaciones ferroviarias. La mesa del ferrocarril se ha reunido con las formaciones políticas que concurren a estas elecciones para transmitirle sus reivindicaciones, que ya sabemos las que son: la llegada del AVE, las cercanías de Loja Andarax, la idea, el proyecto que esperemos sea en algún momento y no muy tarde una realidad, cercanías con el Poniente, y la mejora de las condiciones para viajar a Madrid y a Andalucía, que por este lado, la salida del AVE sí que será mucho más fluida, la salida interior por Granada tendrá que tener también su optimización. Además, la número 2 del Partido Popular para estas listas, Mari Carmen Castillo, junto al resto de representantes del partido, han tenido hoy un encuentro con jóvenes. Por su lado, el PSOE ha tenido hoy la presencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Vícar. Y en Almería ha habido esta tarde un mitin con la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general del PSOE en Almería, José María Martín, y los candidatos al Parlamento, José Nicolás Ayala y Fátima Herrera. Por último, en Roquetas, el presidente de Vox, Santiago Abascal, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, han participado en un acto público en el anfiteatro en la plaza del Castillo de Santa Ana. En definitiva, los actos políticos de la jornada que nos conducen a este programa que cierra esta jornada, como decíamos, séptima de campaña electoral. Y en nuestro programa, en este Conexión Almería Ahora, edición electoral en Inter Almería Televisión, hoy contamos con la presencia de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, además de número 2 por Almería del Partido Popular, Mari Carmen del Castillo, de la que podemos recordar que es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, funcionaria de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación desde 2008 y profesora de secundaria en la especialidad de Administración de Empresas desde el año 1997. Cuenta con una amplia trayectoria en la Administración Educativa andaluza y antes de asumir la consejería fue viceconsejera de Educación y Deporte y desempeñó distintos cargos de responsabilidad en Almería como delegada territorial de Educación y coordinadora del Servicio de Inspección Educativa. Hoy nos acompaña esta noche Mari Carmen Castillo. Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros y compartir este tiempo en estos días tan ajetreados de campaña. 7 días de campaña, se cumple una semana, arrancaba el día 1. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, yo siempre digo que de vez en cuando hay que mirar, porque una tiene ya una edad y una experiencia, y eso de cuando fue la última vez que hiciste algo por primera vez, pues vamos teniendo ya una edad en la que tenemos pocas primeras veces, y esta es mi primera vez en campaña electoral, así que yo creo que la estoy disfrutando. Estoy cansada porque creo que una no se prepara físicamente para estas cosas, pero creo que estoy aprendiendo mucho, estoy escuchando mucho. Yo creo que para aprender hay que escuchar mucho y creo que estamos llegando a trasladar el mensaje que queremos, que es lo que creemos que Andalucía necesita. Ajá. Pues con Mari Carmen Castillo esta noche, los periodistas que nos acompañan: José Manuel Bretones, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y Miguel Cárceles, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues podéis arrancar cuando queráis. Yo le cedo. Venga, pues bueno, empiece. José Manuel. Bueno, pues buenas noches. Yo quiero empezar con un tema que no es directamente de su consejería, pero usted de Almería forma parte del gobierno de Juanma Moreno, cuya consejería de Fomento subvenciona la conexión aérea con Sevilla, Almería-Sevilla. Esa conexión sabemos que es clave para la provincia de Almería por la distancia que separa las dos provincias y bueno, para intentar aproximarnos a donde se cuece toda la política andaluza. En los últimos días esta conexión aérea ha sufrido innumerables retrasos, ha sufrido cancelaciones y lo último que nos llega, la información que nos llega, es que el precio del billete se ha duplicado. A mí me gustaría saber, como almeriense, como candidata del Partido Popular, qué explicación política puede dar a estas incidencias tan importantes que muchas veces ha dejado a viajeros en tierra. Bueno,
para empezar, yo creo que cuando se produce una incidencia es exactamente lo que ocurre eso, una incidencia. Es verdad que hay una apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía por mantener esa comunicación que es tan importante para los de Almería, el avión Almería-Sevilla, y evidentemente desde el Gobierno de la Junta se está haciendo todo el esfuerzo del mundo para reparar la situación, porque no depende solo de nosotros, depende de la compañía aérea que es Mare Nostrum y de Iberia. Se está trabajando en ello desde el Gobierno de la Junta, desde la Consejería de Fomento. Yo misma, el lunes, fui al aeropuerto a las 6 de la tarde porque me iba a Sevilla, tenía el martes una reunión a primera hora y nuestro vuelo salió a las 11 menos 20, pero creo que eso es un esfuerzo también, vino un jet específicamente para nosotros, que éramos 11 pasajeros, y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Es verdad que se produce el problema, es verdad que hubo un retraso, es verdad que llegamos tarde, llegamos a las 11 y pico de la noche a Sevilla, pero también es verdad que llegamos. Es decir, que el problema existe muchas veces. Los aviones que se ponen a disposición de esa línea no son los que nos gustaría y estamos trabajando por mejorar esa conexión. Es que estas incidencias han venido de la mano de una subida de precio, entonces hay muchos viajeros que lógicamente en las redes se están quejando de este tema. Bueno, yo me imagino que la subida de precio va vinculada a todo lo que está pasando en relación con la política, la geopolítica mundial, que no podemos olvidar que no estamos fuera de esa situación. Es un trayecto que está subvencionado por la Consejería de Fomento, y yo entiendo que la Consejería de Fomento estará estudiando eso, como está estudiando, entiendo, las consecuencias que tiene en todo el transporte que afecta a Andalucía y que depende directamente de la Junta de Andalucía. Bueno, nos obliga a la actualidad, consejera. Si no me equivoco, hace 24 horas el colectivo de Petis ha declarado una huelga. Me gustaría saber su parecer y también si nos puede avanzar algo de cómo están marchando las conversaciones con el colectivo de guarderías, que también anunciaron una huelga y la bloquearon después de conocer que en su departamento había intención de dialogar y de llegar a un acuerdo. Bueno, hay como distintas convocatorias para cuestiones diferentes. En el caso del personal técnico de integración social, yo creo que se trata de una huelga que tiene mucho que ver con la convocatoria de elecciones. Sí, justo en este momento, y está convocado además por una organización sindical que no ha acordado a lo largo de todo este periodo con el Gobierno de la Junta en ninguna de las cuestiones que son necesarias para avanzar. Cuando tú no quieres diálogo y quieres confrontación, que es lo que está pasando con esa organización sindical, bueno, pues tú convocas una movilización. El colectivo de personal técnico de integración social en la Junta está formado, por un lado, por el personal que es propio de la Junta de Andalucía y luego con personal a través de empresas que contratamos para prestar el servicio en determinadas circunstancias, sobre todo cuando se producen necesidades sobrevenidas. Ese colectivo está trabajando a nivel de esas empresas para mejorar sus condiciones de trabajo. Es verdad que nosotros somos el mayor empleador de ese colectivo porque son quienes apoyan a nuestros alumnados en necesidades educativas especiales, y también es verdad que la subida del salario mínimo interprofesional, la mejora de las condiciones de trabajo en los convenios colectivos, bueno, pues hace que esas personas se manifiesten. Nosotros seguimos trabajando a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación en mejorar la contratación para que esas trabajadoras tengan las mejores condiciones posibles. De hecho, cuando nosotros llegamos a la Junta de Andalucía en el año 2019, la situación de esas trabajadoras era muy precaria, no había un marco jurídico que contemplara la posibilidad de esa contratación de personal externo a la Junta de Andalucía. La modificación del decreto de servicios complementarios en el año 2020 arregló esa situación para esas trabajadoras y la modificación de la contratación también. Eso es lo que se refiere al personal técnico de integración social. En cuanto a los centros de educación infantil, la situación que nosotros nos encontramos en Andalucía cuando nosotros llegamos en el año 2019, a mí esto me gusta decirlo mucho, es que había un modelo de colaboración público-privada. Ese modelo de colaboración público-privada estaba organizado de manera que había unas 170 escuelas infantiles de titularidad de la Junta, unas 500 escuelas infantiles de titularidad de los ayuntamientos, por lo tanto también
públicas, pero que la mayoría de ellas se hacían a través de concesión a empresas privadas, y unos 1.200 empresas que eran centros de educación infantil que estaban adheridas al programa de ayuda a la familia. Desde el año 2005 no se había subido el importe de esa subvención, que es la del programa de ayuda, que se llama, coloquialmente se le llama el precio plaza, que es lo que se paga por esa atención, y el centro de educación infantil que se adhiere tiene como tope esa cantidad para cobrarle a la familia, porque insisto que es un programa de ayuda a la familia. En el año 2020 se produjo una actualización de esa cantidad, que ya digo que desde el año 2005 no se había subido, pero es que además a lo largo de estos años hemos ido mejorando las condiciones de las empresas que trabajan en ese sector. Yo era viceconsejera durante la pandemia y fue un sector que se protegió específicamente y se atendió a esos centros de educación infantil aunque no estuvieran prestando el servicio de educación infantil de 0 a 3 años a los alumnos, porque estaban en sus casas. Lo mismo que se cerraron los centros públicos, también se cerraron estos centros y se siguió abonando a esas empresas infantiles una compensación, porque si no hubiera desaparecido el sector durante la pandemia. Yo digo, a lo largo de estos años hemos ido trabajando de manera que el año 2024 se llega a un acuerdo con el sector, se publica el decreto que regula los centros de educación infantil y se llega al acuerdo de avanzar en la gratuidad. En el curso 25-26 hemos puesto la gratuidad de 2 años y en el curso 26-27 empieza la gratuidad de 1 año. Eso supone una inversión para la Junta de casi 300 millones de euros. Sin embargo, el sector dice que no hemos actualizado el precio plaza, ese servicio de atención socioeducativa, el ASE. Sin embargo, en el conjunto del sistema hemos subido casi un 30%, porque hemos mejorado la aula matinal, hemos mejorado el comedor escolar, hemos disminuido el número de horas reales de prestación del servicio y por lo tanto se han mejorado las condiciones. También creo que es un momento electoral que, bueno, si yo convoco una huelga, pues parece que nos vamos a forzar a tomar decisiones, pero que es que ya se estaba trabajando con las patronales del sector de educación infantil. De hecho, esta tarde hay una reunión en la consejería y se está trabajando precisamente en cómo se pueden mejorar las condiciones para que se siga prestando ese servicio. Yo aquí quiero insistir, porque no se cuenta muchas veces. Con los MRR, el Gobierno de España puso a disposición de todas las comunidades autónomas la posibilidad de invertir para incrementar la gratuidad de la educación infantil. Un gobierno que conocía perfectamente el modelo de Andalucía, porque el modelo de Andalucía lo había inventado quien estaba en ese momento en el Gobierno de Andalucía. Se negaron en redondo a que pudiéramos utilizar ese dinero en la mejora de este modelo de colaboración público-privada, y nosotros no podíamos hacer lo que ellos querían, que era poner plazas públicas de educación infantil, porque hubiéramos roto un sector donde trabajan entre 12.000 y 14.000 personas, casi todas mujeres. Tuvimos que devolver 112 millones de euros porque el Ministerio no quiso dejarnos pagar el modelo, seguir sosteniendo el modelo. Por lo tanto, ha sido la Junta la que con sus propios fondos, con su financiación, ha avanzado en esa gratuidad. Ahora el Ministerio nos está planteando la posibilidad de llevar ayuda, nos dicen que van a contemplar esta situación y nosotros estamos encantados. Yo siempre que voy al Ministerio pido que me devuelvan mis 112 millones de euros que me vendían estupendos para mejorar esas condiciones. Por aclarar para quien nos pueda estar viendo y hay terminología que no pueda controlar. ¿Qué son los MMR? El mecanismo de recuperación y resiliencia. Son los fondos europeos que se pusieron justo detrás de las pandemias, que en educación nos han permitido muchas cosas, nos han permitido el impulso de la formación profesional, nos han permitido el impulso de la digitalización del sistema educativo, nos han permitido ahondar en medidas de recursos y de refuerzo para aquel alumnado que, por ejemplo, perdió clases durante el tiempo que los centros no tuvieron actividad docente presencial. Ese mecanismo de recuperación y resiliencia tenía muchos programas, pero a nosotros el que nos dolió más precisamente fue el de los centros de educación infantil, porque eran unos fondos
que hubieran venido estupendamente en nuestro sistema y en la consolidación que teníamos, y al final tuvimos que devolver esos 112 millones de euros. Eso es el mecanismo de recuperación y resiliencia, perdón. Los MRR. Los MRR, eso es. Sí, son esos fondos europeos concretamente. Yo querría tocar un tema quizás complicado, que es sobre el abandono y el fracaso escolar, en concreto en la provincia de Almería. Sí. La tasa de abandono escolar en Almería es muy alta. Según los datos últimos que yo he leído por ahí, es varios puntos superior a la media de Andalucía. Entonces me gustaría saber qué estrategias van a utilizar o aplicar para reducir ese abandono escolar, no solo en Almería, sino en el resto de Andalucía, y por qué Almería sigue siendo líder en esta tasa tan mala y tan negativa. Bueno, yo voy a decir varias cosas sobre las tasas. La tasa de abandono escolar en Andalucía, ahora hablo de Andalucía, está ahora mismo en un 14,4%. Son 7 puntos menos que había en el año 2018. Es decir, vamos en el buen camino. Por primera vez en la historia en Andalucía, y digo por primera vez en la historia, estamos por encima de la media nacional en titulación de la ESO, en titulación de bachillerato y en titulación de la formación profesional. Y como curiosidad, antes de explicar lo de Almería, si tuviéramos en consideración solo el resultado de chicas, de las alumnas, y no las de los alumnos, los resultados serían todavía mejores. Hay una diferencia importante en los resultados educativos entre chicas y chicos. El caso de Almería es un caso singular, no tanto, pero sí en el conjunto de la comunidad autónoma. Almería venía de mucho más atrás. Yo llevo 30 años trabajando en la educación. En Andalucía, en Almería, en los años 70, el 50% de la población era analfabeta. Eso no pasaba en Sevilla, en Málaga, en Granada o en Córdoba. Hemos tenido que hacer entre todos un esfuerzo y se ha avanzado a lo largo de los años. Pero la verdad es que en los últimos años se ha multiplicado el avance en esa bajada de la tasa de abandono escolar. Y aunque Almería está un poquito por encima de la media de Andalucía... 22%, según tengo entendido. No, ya no está en el 22%. ¿El 21%? Ahora mismo está... No, está en un 17% la de Almería, la tasa de abandono escolar de Almería, que en la media de Andalucía es un 14,4%. Si estuviera en un 22%, la media se nos iría muy alta. Pero es que ahora estamos aproximadamente a menos de 2 puntos de la media nacional. Es que antes estábamos a 10 puntos de la media nacional toda Andalucía. Bueno, ¿y qué van a hacer para reducir? No, Almería. Pues yo le voy a decir un montón de cosas que estamos haciendo y que creo que están mejorando todas esas tasas. Vamos en un ritmo constante de mejora. Lo primero que estamos haciendo es poner muchos refuerzos educativos. En Almería hemos puesto en los últimos 5 años 1.300 profesores más, a pesar de que tenemos menos alumnos. Cuando tú pierdes alumnos pero pones más profesores, mejoran las condiciones en las que se presta el servicio educativo y mejora la atención al alumnado. Hemos multiplicado los recursos en la atención al alumnado de necesidades educativas especiales o de necesidad específica de apoyo educativo, que se ha subido aproximadamente en un 40%. El capítulo, por ejemplo, de las necesidades educativas especiales, que es determinante, el capítulo que más ha subido de todo el presupuesto de la consejería, casi un 90%. Hemos pasado de una inversión de 300 millones a una inversión de casi 700 millones de euros solo para la atención a la diversidad. Y sobre todo estamos apostando por la cualificación y la recualificación de aquellos que abandonaron el sistema educativo. Yo le digo siempre, en Andalucía hay 1.800.000 alumnos, el sistema educativo es más grande que España, somos más grandes que Portugal, somos más grandes que 14 países de la Unión Europea. De eso, 1.800.000 alumnos que están en el sistema y que son muy estables, lo que ha pasado es que en los últimos 5 años hemos perdido 120.000 alumnos en infantil, en primaria, en secundaria obligatoria y en bachillerato. Sin embargo, no hemos perdido alumnos. ¿Por qué? Porque hemos recuperado muchísimos alumnos de formación profesional, alumnos que en un momento dado abandonaron los estudios, no obtuvieron la titulación y que están volviendo y están obteniendo esa titulación de formación profesional que les está sirviendo para
incorporarse al mercado laboral. De hecho, yo creo que hay una relación muy clara entre las tasas de desempleo en Andalucía, que en los últimos años han ido descendiendo paulatinamente, sobre todo en el cálculo interanual, pero también de manera efectiva, cada vez tenemos más empleados. Mira, a mí hay una tasa que me encanta, que es la de los ninis, que ni estudian ni trabajan. En el año 2013 en Andalucía teníamos en torno a un 38% de ninis, que se dice pronto. Jóvenes que ni estudiaban ni trabajan. En el año 2018 esa tasa estaba en torno al 28%. Ahora mismo la tasa es del 13% en Andalucía. ¿Eso qué significa? Que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, o están estudiando o están trabajando. Pero es que además la formación... Porque se han hecho mayores. No, porque nuestros alumnos son mayores, por eso lo quiero decir, porque la formación profesional tiene esa parte que es la continuación del sistema educativo normal, hago la secundaria obligatoria o el bachillerato y luego hago un ciclo de grado medio o uno de grado superior, o resulta que me fui y ahora hago un curso de acceso para un ciclo de grado medio o uno de grado superior, porque tengo más de 19 años o más de 17 años, me incorporo al sistema. Y la apuesta por la formación profesional creo que ha sido determinante para eso. Pero yo digo siempre, y con esto acabo, que hay dos razones por las que yo creo que estamos mejorando los resultados y mejorando todas esas tasas que hasta este momento eran muy negativas. Uno, que el sistema educativo andaluz está en muy buenas manos. Tenemos unos profesionales fantásticos que están trabajando en los centros educativos y que están implicados y que se merecen la consideración de la sociedad. Yo en esto soy muy pesada. Y el segundo es una cosa que se llama inversión, porque en educación no se gasta. En el año 2018 el presupuesto de educación era de 6.000 millones de euros. En el año 2026 el presupuesto de educación es de 9.339 millones de euros si solo cuento la no universitaria. Si le añado la educación universitaria nos vamos por encima de los 12.000 millones de euros. El 20% del presupuesto de la Junta de Andalucía se dedica a educación. Y eso al final da resultados, porque cuando tú inviertes en educación, inviertes en recursos, inviertes en apoyo. De hecho, fíjense, en Andalucía, ahora mismo con 120.000 alumnos menos, de esos niveles que estoy diciendo, en el sistema tenemos 10.000 profesores más. El 1 de septiembre del año 2025 teníamos 93.000 funcionarios de carrera docentes. Y eso no había estado nunca en Andalucía. Yo creo que eso es apostar por el sistema y esas son las cuestiones que estamos haciendo. De cara a los próximos 4 años, pues nosotros lo tenemos muy claro en la Consejería y en el Gobierno de la Junta de Andalucía. El reto de nuestro sistema educativo es la atención a la diversidad. Tenemos menos alumnos, pero esos alumnos tienen necesidades educativas cada vez más específicas y necesitan más apoyo y más refuerzo. Y ahí es donde hay que poner ahora los recursos y los esfuerzos. Uno de los principales retos, consejera, que tiene su consejería es la reducción del número de alumnos, pues por la especificidad de la natalidad en Andalucía, pero en cambio en algunos territorios, especialmente en el litoral, vemos una revolución demográfica que actúa justo a la inversa, ¿no? Entonces estamos viendo cómo en el interior, en algunas ciudades medias del interior, están cerrándose colegios porque no son necesarios o se están cerrando líneas porque no se llenan. Y en cambio en otros lugares pues se tienen que actuar de forma urgente pues con aulas prefabricadas o con construcción continua de centros pues debido a la necesidad por el aumento por esta explosión demográfica. Me gustaría saber cómo se gestiona eso y qué capacidad existe para actuar en entornos como Almería, ¿no? Con crecimientos poblacionales pues de 20% por década, ¿no? Sí, pues mire, yo creo que eso es quizá el reto más grande que tiene la consejería. Yo decía, tenemos menos alumnos. Claro, no se tienen menos alumnos en Almería que en Córdoba o en Jaén. Andalucía es tan diversa y tan extensa que tomar decisiones es muy complicado. Yo siempre digo que cuando nosotros hablamos de ratio, y aquí un matemático me diría, claro, la estadística tiene eso. Y yo digo, ¿cuál es la ratio media en Andalucía en educación infantil de 3 a 6? Pues no llega a 18 alumnos. Si yo me voy a la ratio media, por ejemplo, en primaria, no llega a 20 alumnos. Si me voy a secundaria obligatoria, no llega a 25. Y en bachillerato a 28. Y ahora un profesor de un instituto de Almería me dirá, anda ya, eso que te lo estás inventando, porque yo tengo 32 en primero de la ESO. Bueno, tú tienes 32, pero hay institutos que tienen 8 niños en primero de la ESO. El reto que es intentar luchar contra el desafío demográfico que tenemos como comunidad
porque es que tenemos pueblos que se nos están quedando sin personas que vivan en el pueblo y por lo tanto al final sin alumnos e intentar paliar eso que se produce en la práctica, que es que nos venimos todos a los núcleos poblacionales que tienen más servicios, que tienen más atractivos desde el punto de vista del desarrollo de un proyecto de vida. Para eso hay que hacer muchas cosas. También hay que mejorar la vivienda, hay que mejorar carreteras, hay que mejorar comunicaciones para que yo me quiera ir a vivir a un sitio que esté a una cierta distancia de donde yo puedo encontrar un puesto de trabajo o crear los puestos de trabajo en esos entornos. Nosotros estamos trabajando en distintas líneas en ese sentido. Donde nosotros tenemos más alumnos, hemos puesto un límite del número de alumnos que hemos empezado con 3 años. Este año las unidades de 3 años no van a tener escolarizados más de 22 niños. Ese es nuestro objetivo. Eso lo que va a hacer es que tengamos que poner unidades adicionales donde antes a veces se habían perdido unidades. Si nosotros teníamos un colegio, por ejemplo, como el Madre de la Luz, que aquí en Almería, que tenía 3 líneas, se quedó con 2 líneas porque tenía menos niños, ahora va a volver a lo mejor a tener las 3 líneas, o el Freinés, que tenía 2 y pasó a 1 y ahora puede tener 2, es una buena medida. Lo segundo que hacemos es intentar mantener las unidades en los centros que están en las zonas rurales donde hay menos niños. De hecho, hemos bajado la ratio. Antes teníamos ratio de unidades mixtas de 15 niños y la hemos bajado a 13, y las que eran de 13 la hemos bajado a 11. ¿Para qué? Para poner más unidades y por lo tanto intentar mantener esas unidades. También estamos poniendo refuerzos específicos en aquellas unidades que escolarizan más niños, especialmente niños que tienen necesidades educativas especiales. La realidad en Andalucía y en Almería es que poblacionalmente podemos estar creciendo en muchos sitios, pero escolarmente no suele haber una correlación entre el crecimiento de la población y el crecimiento del número de alumnos que se escolarizan. Y eso tiene mucho que ver con el desafío que tenemos como sociedad en el tema de la natalidad. Muchas veces también el precio de las viviendas condicionan. Si yo me tengo que gastar 400 o 500 mil euros en un piso, me pienso muy mucho lo de embarcarme en la natalidad. Entonces, muchas veces nos reunimos con alcaldes, con entidades locales y nos dicen, no, es que vamos a construir 9.000 viviendas. Y yo le digo, ¿pero cuántas de esas viviendas las van a ocupar gente joven que esté en edad de tener niños? Porque a veces no la ocupan gente joven que está en edad de tener niños y por lo tanto no va a haber esa necesidad de escolarización que antes sí estaba muy, muy relacionada con la expansión de esos domicilios. Pero en Almería, en Málaga, en las costas, en el cinturón de Sevilla, se está abandonando el centro de las ciudades, eso pasa en Granada también, el centro de la ciudad de Granada pierde unidades y sin embargo ganan todos los pueblos de alrededor. Tenemos un plan de infraestructuras que estamos tratando de ir respondiendo a esas necesidades. El esfuerzo que se ha hecho en Almería en los últimos 7 años es un ejemplo muy, muy claro. Aquí se han hecho 397 actuaciones por casi 100 millones de euros. Ya terminadas, de ampliación, de sustitución de aulas prefabricadas, de utilización de espacio y reutilización para ofertas de formación profesional o para cambiar las enseñanzas concretas que se imparten en un centro. Pero es que ahora mismo en Almería tenemos más de 40 actuaciones por encima de los 40 millones de euros. Es que tenemos en Roqueta nada más 2 institutos que se van por encima de 20 millones de euros, más el instituto de Almería más Matagorda, que se está haciendo también, más la reforma en el instituto Aladra, y estamos mejorando por zonas donde hay necesidades de escolarización. Yo pongo el ejemplo en Terrero, en Pulpí. ¿Por qué? Porque lo que es el municipio de Pulpí, yo hablaba con el alcalde y le decía, mira, lo que es el antiguo núcleo urbano no tiene un crecimiento tan claro de alumnos, pero sí lo tiene Terrero, donde están empezando a vivir familias y tienen allí sus niños. Y por lo tanto, ahí se va a hacer una nueva actuación, o por ejemplo en Santa María del Águila, donde sí que hay esa presión. Eso estamos haciendo en todas las provincias. Nos estamos sentando a mirar dónde es necesario construir, porque también nos hemos encontrado construcciones que estaban terminándose cuando nosotros llegamos al gobierno en localidades y en sitios donde no hay niños. Y las tenemos vacías. Colegios de 3 líneas en determinadas provincias que no entendemos muy bien cómo pudieron hacer un colegio para 650 niños cuando hay 80.
en esa zona. Entonces, lo que queremos es racionalizar también la apuesta por las infraestructuras educativas, que es muy importante. Y aquí en Almería es muy necesario, porque también es verdad que en los últimos años no había habido una apuesta clara en infraestructuras educativas en Almería, las vinculadas a la escolarización, pero otras también como el Conservatorio de Danza, que llevaba 20 años sin afrontar la necesidad, y luego la propia Almería tiene sus propias ciudades alrededor. Hemos trabajado en el Colegio de Bator, en el IES de nuevo de Huércal de Almería, es decir, estamos poniendo donde está, y aquí en Almería hemos conveniado con el ayuntamiento y estamos trabajando con la Vega de acá, porque ahí esperamos que se escolaricen niños que en los procesos de escolarización de los años nos dicen nos faltan, pero yo creo que ahí también vamos a ir por ese camino. Bueno, utilizando terminología educativa, hemos cubierto ya el primer cuatrimestre de nuestro programa. Vamos al recreo. Así que nos toca unas vacaciones intermedias, de tal manera que hacemos un alto rápido en el camino y a la vuelta seguimos hablando con Mari Carmen Castillo, consejera que ha sido de la Junta de Andalucía y ahora que es la número 2 en la lista del Partido Popular para las elecciones del próximo 17 de mayo. Seguimos aquí en Inter Almería Televisión.